Bienvenidos una vez más a mi canal, donde nos gusta sumergirnos en el fascinante mundo del entretenimiento, la farándula y, por supuesto, el chisme del bueno, el que nos mantiene pegados a la pantalla. Un saludo enorme. Hoy tenemos un tema jugoso, un tema que ha dejado a todos boquiabiertos, y que, sinceramente, yo también lo estaba cuando lo vi. ¿Están listos para el chismecito del día? Prepárense porque hoy vamos a hablar sobre la impactante noticia de Can y Demet. Sí, amigos, lo que escucharon. Para los que no estén muy metidos en el mundo de las series turcas, Can Yaman y Demet Özdemir son dos nombres que seguramente han escuchado. Son dos de las estrellas más grandes de Turquía, y su química en pantalla, ¡ay, Dios mío!, era explosiva. Protagonizaron juntos la serie Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador, o Amor al Vuelo, y la verdad es que los fans, incluyendo a su servidora, soñábamos con que ese amor traspasara la pantalla. Eran la pareja perfecta, se veían increíbles juntos, y la gente, enloquecida, pedía a gritos que fueran algo más que compañeros de trabajo. Pero, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué la noticia es tan impactante? Pues bien, como dice el título, la noticia que nos ocupa es de precisamente el 13 de septiembre de 2025. Es decir, estamos hablando del futuro, pero, no se preocupen, no soy Nostradamus ni tengo una bola de cristal. Simplemente estamos jugando con la especulación, con la imaginación, y con lo que seguramente muchos de ustedes, como yo, han soñado. Imaginen por un momento, el 13 de septiembre de 2025. Los titulares de todos los medios de comunicación, tanto en Turquía como en el resto del mundo, explotando con una noticia bomba: Can Yaman y Demet Özdemir, juntos. O tal vez Can Yaman y Demet Özdemir se casan. O incluso Can Yaman y Demet Özdemir esperan su primer hijo. Ya saben, cualquier combinación que nos haga suspirar, que nos llene de emoción y que nos haga decir, lo sabía. Ahora bien, ¿qué podría haber llevado a esta noticia? ¿Qué podría haber pasado en el lapso de tiempo entre hoy y esa fecha futura? Pues aquí es donde la imaginación vuela, y es que, amigos, tenemos mucho de qué hablar. ¿Por qué quién no ha soñado con un final feliz para Sanem y Can, o para Demet y Can, en la vida real? Las especulaciones son infinitas, los escenarios posibles, una deliciosa caja de Pandora. Asterisco asterisco explorando los escenarios posibles, el chisme se sirve con más detalle asterisco asterisco. Empecemos a desgranar las posibilidades, porque la verdad, hay tela para cortar. Asterisco asterisco 1. La reconciliación, el amor que supera el tiempo y las dificultades asterisco asterisco. Recordemos que en el pasado hubo rumores, especulaciones y un montón de especulaciones sobre una posible relación entre Can y Demet. Hubo fotos que alimentaron las ilusiones, miradas que parecían decir más de lo que se atrevían a verbalizar, entrevistas que insinuaban una conexión especial, y por supuesto, los fans que no paraban de soñar. Sin embargo, la realidad, como suele suceder, fue otra. Nunca se confirmó nada, y cada uno siguió su camino, explorando diferentes relaciones y proyectos. Pero, ¿y si el tiempo, ese implacable pero a veces sabio consejero, hubiera hecho su magia? ¿Y si en estos años Can y Demet hubieran experimentado amores, desamores, éxitos, fracasos y sobre todo, crecimiento personal? ¿Y si, después de todo, hubieran llegado a la conclusión de que la conexión especial que sentían el uno por el otro, esa chispa innegable que traspasaba la pantalla, era algo que merecía una segunda oportunidad? Imaginen la historia, cada uno recorre su propio camino, experimentando la vida, madurando, aprendiendo a valorar lo que realmente importa. Quizás en el camino se dan cuenta de que a pesar de las distancias, de las circunstancias, de los miedos y de las inseguridades, hay algo que los une de una manera inexplicable. Y ese algo, amigos, se llama amor. El reencuentro, el redescubrimiento, la llama que vuelve a encenderse, escenas de película. Quizás un encuentro casual en un evento, una llamada inesperada, un mensaje en redes sociales. La conexión se reaviva, las conversaciones fluyen, y la atracción, que nunca se fue del todo, vuelve a tomar fuerza. El reto de superar los obstáculos, de dejar atrás el pasado, de construir un futuro juntos. Drama. Mucho drama. Pero de ese drama que nos encanta, de ese drama que nos hace creer en el poder del amor, en la capacidad de perdonar, en la posibilidad de una segunda oportunidad. ¿Y quién no ama una buena historia de amor con final feliz? Yo por lo menos sí. Asterisco asterisco 2. Un nuevo proyecto juntos, el reencuentro en el set asterisco asterisco.
Esta es otra de las posibilidades más emocionantes. ¿Y si Khan y Demet en algún momento de estos años decidieran volver a trabajar juntos? ¿Y si, cansados de los rumores y las especulaciones, decidieran darles a sus fans lo que tanto pedían, una nueva serie, una película, o incluso una obra de teatro? Imaginemos el rebú. Lo que causaría el anuncio, las redes sociales explotarían, los titulares de prensa serían lo único que importarían, y los fans, enloquecidos, se prepararían para volver a ver a la pareja en acción. Pero, ¿qué tipo de proyecto podría ser? Podría ser una comedia romántica, donde la química de Khan y Demet pudiera brillar con más fuerza que nunca. Podría ser un drama, donde ambos pudieran demostrar su talento actoral y explorar las complejidades de sus personajes. O incluso, ¿por qué no?, un thriller, donde la tensión y la intriga mantuvieran a la audiencia al borde del asiento. Sea lo que sea, lo importante es que durante el rodaje, la magia de Erkenci-Kuş resurgiría con más fuerza que nunca. El estar juntos en el trabajo, el compartir momentos, el apoyarse, el enfrentarse a retos. Todo eso podría haberlos acercado, y la chispa, pum, volvió a prender. La conexión, la complicidad, la admiración mutua, todo eso, sumado a la presión del rodaje, a las horas de trabajo, a la convivencia, podría haber generado un ambiente propicio para que el amor floreciera. Y de repente la noticia, Can Yaman y Demet Özdemir. Juntos en la vida real, también. Una noticia que rompería Internet, que haría vibrar a sus fans y que nos llenaría de alegría a todos los que, de alguna manera, hemos seguido sus carreras, su química y sus vidas. *3. El tiempo lo cura todo, la madurez y la comprensión ***. A veces el tiempo es el mejor aliado del amor. A veces el tiempo cura las heridas, aclara las dudas y nos permite ver las cosas con perspectiva. Y a veces el tiempo nos enseña a valorar lo que realmente importa. Quizás en estos años Khan y Demet tuvieron que pasar por un proceso de maduración personal. Quizás tuvieron que aprender a vivir la vida de manera diferente, a entender sus propios sentimientos, a superar sus miedos y a perdonar sus errores. Quizás cada uno tuvo sus propias experiencias, aprendió de sus aciertos y de sus fracasos, y se dio cuenta de que en el fondo, lo que querían era estar juntos. Quizás se dieron cuenta de que el amor, a veces, no necesita ser forzado, sino que simplemente fluye. Que se encuentra cuando menos lo esperas y que a veces, hay que dejarlo madurar para que florezca. Imaginen la escena, un encuentro casual, una conversación sincera, una mirada que lo dice todo. La química, que nunca se había apagado del todo, vuelve a encenderse. La complicidad, la confianza, el cariño, todo eso, sumado a la madurez y a la comprensión, da como resultado una relación sólida, duradera y llena de amor. Y de repente la noticia, Can Yaman y Demet Özdemir. Finalmente juntos y felices. Una noticia que demostraría que el amor verdadero existe, que el tiempo puede ser un aliado y que a veces, hay que esperar para que las cosas sucedan. *4. El destino y las vueltas de la vida, el encuentro inesperado *. La vida da muchas vueltas, amigos. Y a veces el destino nos pone en el camino de las personas correctas en el momento justo. Quizás en estos años Khan y Demet encontraron la felicidad con otras personas. Quizás tuvieron relaciones, se casaron, formaron familias, pero el destino, caprichoso como siempre, decidió que tenían que volver a encontrarse. Quizás en algún evento, en alguna reunión, en alguna circunstancia inesperada, sus caminos se cruzaron de nuevo. La chispa, que nunca se había apagado del todo, volvió a encenderse. La conexión, que parecía haberse ido, resurgió con fuerza. Y de repente se dieron cuenta de que eran el uno para el otro, que eran el complemento perfecto y que juntos eran más fuertes. O quizás en algún momento de sus vidas, se dieron cuenta de que a pesar de todo, el amor que sentían era más fuerte que cualquier otra cosa. Que a pesar de las distancias, de las circunstancias, de los miedos y de las inseguridades, estaban destinados a estar juntos. Y de repente la noticia, Can Yaman y Demet Özdemir. Un amor que desafía el destino. Una noticia que demostraría que el amor puede ser impredecible, que el destino a veces juega a nuestro favor y que a veces, el amor verdadero nos encuentra cuando menos lo esperamos. ***, el 13 de septiembre de 2025 preparados para la sorpresa, ***. La verdad es que la noticia de Khan y Demet, en el contexto del 13 de septiembre de 2025, podría ser cualquier cosa.
Podría ser una boda secreta en una isla paradisíaca, un embarazo inesperado, una mudanza a un nuevo país, un anuncio oficial de su relación, un proyecto profesional que los vuelva a juntar. Las posibilidades son infinitas. Lo que sí es seguro es que, sin importar lo que sea, seguramente sería una noticia que rompería Internet, que haría vibrar a sus fans y que nos llenaría de alegría a todos los que, de alguna manera, hemos seguido sus carreras, su química y sus vidas. Así que, ya lo saben. El 13 de septiembre de 2025. Marquen sus calendarios, amigos. Prepárense para la sorpresa, para el revuelo, para la emoción. Prepárense para reaccionar, para analizar, para especular y, sobre todo, para celebrar el amor. Y por supuesto, no olviden estar atentos a mi canal, porque aquí, por supuesto, les daré todos los detalles, las actualizaciones y, por supuesto, mis reacciones en vivo. Porque, ¿quién no quiere saber qué pasó realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir? Yo definitivamente sí. Asterisco asterisco, únete a la conversación, asterisco asterisco. Ah, y antes de que se me olvide. Suscríbanse al canal. No se pierdan ninguna de las noticias jugosas, de los chismes más candentes y de las actualizaciones más relevantes del mundo del espectáculo. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo. Es gratis y me ayudan un montón. Bueno, amigos, creo que con esto hemos cubierto los puntos principales de la noticia del 13 de septiembre de 2025, o al menos, hemos especulado sobre ella con mucha pasión. Hemos soñado, hemos imaginado y hemos revivido esa llama que nos prendió con Erkencikus. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes estas noticias, estos chismes, estas especulaciones. Me encanta conectar con ustedes. Gracias de verdad por estar aquí, por su tiempo, por sus comentarios y por su apoyo constante. Ahora, como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que podría haber pasado? ¿Qué esperan ver en esa noticia del 13 de septiembre de 2025? Déjenme sus comentarios abajo, compartan sus teorías, sus predicciones, todo lo que se les ocurra. Quiero leerlos a todos. Y por favor, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Y por supuesto, nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más drama y más diversión. Hasta la próxima. Chao, chao. Y a esperar el 13 de septiembre de 2025 con el corazón en la mano. Porque el amor siempre da sorpresas.